Capítulo 5. Dios encarnado. Página 67. No es de sorprender que a la persona que piensa le resulte difícil creer en el Evangelio de Jesucristo, porque las realidades a que se refiere sobrepasan el entendimiento humano. Pero también resulta triste que muchas personas hagan que la fe sea más difícil de lo que debe ser, porque encuentran dificultades donde no debería haberlas. Tomemos la expiación. Por ejemplo, para muchos constituye una piedra de tropiezo. ¿Cómo? Dicen, podemos aceptar que la muerte de Jesús de Nazaret, un solo hombre que muere en un patíbulo romano, sirva para remediar los pecados del mundo. ¿Cómo puede ser que esa muerte tenga el efecto de que Dios perdone nuestros pecados en el día de hoy? O tomemos la resurrección, que para muchos también constituye piedra de tropiezo. ¿Cómo? Se preguntan, ¿podemos creer que Jesús se levantó físicamente de la muerte? Aceptamos que sea difícil negar que la tumba quedó vacía, pero ¿acaso no es más difícil todavía creer que Jesús emergió de ella para iniciar una vida corporal sin fin? ¿Acaso no es más fácil dar crédito a la teoría de la resurrección temporaria después de un desmayo? ¿O al robo del cuerpo, en lugar de la doctrina cristiana de la resurrección? O tomemos el nacimiento virginal, doctrina que ha sido ampliamente rechazada en círculos protestantes en el presente siglo. ¿Cómo? Preguntan algunos, ¿podemos aceptar semejante anormalidad biológica? O tomemos los milagros del Evangelio. Para muchos esto también constituye un escollo insalvable. Llegan a aceptar que Jesús sanaba. Resulta difícil, dadas las evidencias disponibles, dudar de esto. Y de todos modos la historia conoce casos de otras personas que han realizado curaciones milagrosas. Sin embargo, ¿cómo se puede creer que Jesús caminaba sobre el agua, o que alimentó a los 5,000, o que levantaba a los muertos? Relatos como estos serían por demás fantasiosos. Ante estos problemas y otros semejantes, muchas personas que están al borde de la fe se sienten profundamente perplejas en el día de hoy. El más grande misterio. Pero en realidad la verdadera dificultad no está en estos aspectos en lo absoluto, porque no es en ellos que el Evangelio nos afrenta con el misterio supremo. La dificultad radica no en el mensaje de la expiación del Viernes Santo, ni en el mensaje de la resurrección de la Pascua, sino en el mensaje de la encarnación de la Navidad. La afirmación cristiana realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la deidad se convirtió en el segundo hombre. 1 Corintios 15:47, con el cual quedó decidido el destino de la humanidad, la segunda cabeza representativa de la raza, que adoptó la humanidad sin perder la deidad, de modo que Jesús de Nazaret era tan completa y realmente divino como humano. He aquí dos misterios al precio de uno solo: la pluralidad de las personas dentro de la unidad de Dios, y la unión de la deidad y la humanidad en las personas de Jesús. Es aquí, en lo que aconteció en la primera Navidad, donde yacen las profundidades más grandes y más inescrutables de la revelación cristiana. El Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío, y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos característicos de un bebé necesitado de alimento y de toda la atención del caso, y teniendo que aprender y hablar como cualquier otro niño. Y en todo esto no hubo ilusión ni engaño en absoluto. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta. La ficción no podría ofrecernos algo tan fantástico como lo es esta doctrina de la encarnación. En esto reside la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo. Es en este punto en el que han naufragado los judíos, los musulmanes, los unitarios, los testigos de Jehová,
así como también muchos de los que experimentan las dificultades enumeradas más arriba, sobre el nacimiento virginal, los milagros, la expiación y la resurrección. Las dificultades que surgen en relación con otras cuestiones relativas al relato evangélico generalmente nacen de una creencia inadecuada o de la falta de fe en la encarnación. Pero una vez que se acepta plenamente la realidad de la encarnación, las otras dificultades se disuelven. Si Jesús no hubiese sido más que un hombre santo, sumamente notable, las dificultades para creer lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de su vida y de su obra serían realmente gigantescas. No obstante, si Jesús es la misma persona que la palabra eterna, el agente del Padre en la creación, por medio de quien también hizo el universo, Hebreos 1:2, ya no resulta asombroso que nuevos actos de poder creativo señalaran su venida al mundo, su vida en él y su alejamiento del mismo. No resulta extraño que él, el autor de la vida, se levantase de la muerte. Si realmente era el Hijo de Dios, resulta mucho más asombroso que tuviera que morir y no que volviera a vivir. Es todo un misterio. Que el inmortal muriese, escribió Wesley. Pero en la resurrección del inmortal ya no hay misterio comparable. Y si el inmortal Hijo de Dios realmente se sometió a la muerte, no es extraño que semejante muerte pueda tener significación salvadora para una raza condenada. Una vez que aceptamos que Jesús era divino, se torna irrazonable descubrir dificultades en estas cosas. Es todo parte de una misma entidad, forma parte de una sola unidad. La encarnación constituye en sí misma un misterio insondable, pero le da sentido a todo lo demás en el Nuevo Testamento. ¿Quién es este niño? Los evangelios de Mateo y Lucas nos dicen en forma bastante detallada cómo vino a este mundo el Hijo de Dios. Nació afuera de una pequeña posada en una oscura villa judaica en la época del Gran Imperio Romano. En el general tenemos a embellecer el relato cuando lo contamos Navidad tras Navidad, cuando en realidad es más bien un relato brutal y cruel. La razón por la cual Jesús no nació en una posada es que estaba llena y nadie le ofreció una cama a la mujer que estaba por dar a luz, por lo cual tuvo que tener su bebé en el establo y colocarlo en el pesebre. El relato es desapasionado y no lleva comentario, pero el lector atento no puede menos que temblar ante el cuadro de degradación e insensibilidad que se nos pinta. Con todo, los evangelistas no relatan la historia con el fin de que saquemos de ella lecciones morales. Para ellos, lo importante del relato no está en las circunstancias del nacimiento, salvo en el sentido de que constituía el cumplimiento de la profecía, ya que tuvo lugar en Belén. Véase Mateo 2, 1-6, sino más bien en la identidad del niño. En relación con esto, el Nuevo Testamento afirma dos cosas. Nosotros ya las hemos indicado. Consideremos ahora en mayor detalle. 1. El niño que nació en Belén era Dios. Más precisamente, para decirlo en el lenguaje bíblico, era el Hijo de Dios, o, como lo expresa invariablemente la teología cristiana, Dios Hijo, el Hijo. Nótese, no un hijo, como lo dice 4 veces Juan en los 3 primeros capítulos de su Evangelio, con el fin de asegurarse de que sus lectores comprendan cabalmente el carácter único de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Véase Juan 1:14, 18, 3:16, 18. Por consiguiente, la Iglesia cristiana confiesa: creo en Dios Padre y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Los apologistas cristianos a veces hablan como si la afirmación de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios fuese la respuesta completa y definitiva a todos los interrogantes relativos a su identidad. Pero no puede serlo, porque la frase misma da lugar a otros interrogantes, y a su vez
se presta fácilmente a confusiones. Significa la aseveración de que Jesús es el Hijo de Dios, que en realidad hay dos dioses. ¿Es entonces el cristianismo una religión politeísta, como sostiene tanto los judíos como los mahometanos? Implica la frase Hijo de Dios que Jesús, si bien ocupa un lugar aparte entre los seres creados, no era en sí mismo divino en el mismo sentido que lo es el Padre. En la Iglesia primitiva los arrianos sostienen esta doctrina, y en los tiempos modernos la han adoptado los unitarios, los testigos de Jehová, los cristadelfos y otros. ¿Tienen razón? ¿Qué quiere decir la Biblia realmente cuando llama Hijo de Dios a Jesús? Las preguntas de este tipo son las que han tenido perplejas a muchas personas, pero el Nuevo Testamento en realidad no nos deja con dudas en cuanto a la forma de responder a ellas. En principio, el apóstol Juan hizo todas estas preguntas y las resolvió en conjunto en el prólogo de su Evangelio. Escribía, según parece, para lectores de extracción tanto judía como griega. Conforme a lo que él mismo nos dice, escribió a fin de que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. El Evangelio nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, Juan sabía que la frase Hijo de Dios estaba teñida de asociaciones incorrectas en la mente de sus lectores. La teología judaica la empleaba como título para el Mesías humano que esperaban. La mitología griega mencionaba muchos hijos de los dioses, superhombres nacidos de la unión entre un dios y una mujer. En ninguno de estos casos, no obstante, tenía la frase de referencia el sentido de la deidad personal. Antes bien, en ambos casos está excluido dicho sentido. Juan quería estar seguro de que cuando escribiera acerca de Jesús como el Hijo de Dios, no habría de ser entendido mal, es decir, que no se iban a tomar sus palabras en el sentido griego y judío que acabábamos de mencionar. Y deseaba dejar claramente establecido desde el comienzo que el carácter de hijo que Jesús se arrogaba y que le atribuían los cristianos era precisamente cuestión de deidad personal y nada inferior a eso. De allí su famoso prólogo, Juan 1:18. La Iglesia de Inglaterra lo lee todos los años como el Evangelio para el día de Navidad, y con toda razón. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se explica con tal claridad la naturaleza y el significado del carácter filial divino de Jesús. Véase la forma cuidadosa y concluyente en que Juan expone su tema. El término hijo no aparece para nada en las primeras frases. En cambio, habla primeramente del verbo, la palabra. No había peligro de que este vocablo fuese malentendido. Los lectores del Antiguo Testamento lo reconocerían de inmediato. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en su expresión creada, su poder en acción para cumplir el propósito. El Antiguo Testamento representa la expresión verbal de Dios, la expresión misma de su propósito, como si tuviese poder en sí misma para llevar a cabo el propósito expresado. Génesis 1 nos enseña que en la creación dijo Dios, sea y fue. Génesis 1:3, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él dijo y fue hecho. Salmo 33:6 y 9, el verbo de Dios es, por lo tanto, Dios obrando. Juan retorna a esta figura y procede a decirnos 7 cosas acerca del verbo divino. Primera, en el principio era el verbo. He aquí la eternidad del verbo. No tenía principio en sí mismo. Cuando las demás cosas comenzaron, él ya era. Segunda, y el verbo era con Dios. He aquí la personalidad del verbo. El poder que lleva a cabo los propósitos de Dios es el poder de un ser personal concreto, que se encuentra en una relación eterna de comunión activa con Dios. Esto es lo que significa la frase en cuestión.
Tercera, y el Verbo era Dios. He aquí la deidad del Verbo. Si bien es distinto del Padre en persona, no es una criatura, es divino en sí mismo como lo es el Padre. El misterio con el cual nos enfrenta este versículo es, por lo tanto, el misterio de las distinciones personales dentro de la unidad de la deidad. Cuarto, todas cosas por él fueron hechas. He aquí el Verbo en función creadora. Es el agente del Padre en todo acto creador que éste haya realizado jamás. Todo lo que ha sido hecho por medio de él. Aquí, incidentalmente, tenemos pruebas adicionales de que el Hacedor no pertenece a la clase de las cosas creadas, como tampoco el Padre. Quinta, en el Verbo está la vida. He aquí el Verbo vivificado. No hay vida física en el ámbito de las cosas creadas salvo y a través de él. Aquí está la respuesta bíblica al problema del origen, de la continuidad de la vida en todas sus formas. La vida la da y mantiene el Verbo. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el Verbo, la segunda persona de la deidad. Sexta, y la vida era la luz de los hombres. He aquí el Verbo en función reveladora. Al dar vida, también da luz. Vale decir que en todo hombre recibe revelaciones de Dios por el hecho de estar vivo en el mundo de Dios, y esto, tanto como el hecho de que está vivo, se debe a la obra del Verbo. Séptima, y aquel Verbo fue hecho carne. He aquí el Verbo encarnado. El niño en el pesebre de Belén era nada menos que el Verbo eterno de Dios. Luego, habiéndonos mostrado quién es y lo que es el Verbo, persona divina, autor de todas las cosas, Juan nos da su identificación. La encarnación nos dice, fue la revelación de que el Verbo es el Hijo de Dios. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Esta identificación recibe confirmación en el versículo 18. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. De este modo, Juan llega al punto donde quería arribar desde el primer momento. A esta altura ha dejado claramente establecido lo que se quiere decir cuando se le llama a Jesús Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Verbo de Dios. Vemos lo que es el Verbo, la palabra. Pues bien, eso mismo es lo que es el Hijo. Tal es el mensaje del prólogo de Juan. Así pues, cuando la Biblia proclama a Jesús como el Hijo de Dios, la declaración lleva el propósito de afirmar su definida deidad personal. El mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. Pero lo que hemos dicho no es más que la mitad de la historia completa. 2. El niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. El Verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios. No era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. Aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. Aquel que hizo al ángel que se convirtió en diablo se encontraba ahora en un estado en el que podía ser tentado, más aún no podía evitar el ser tentado por el diablo, y la perfección de su vida humana la logró luchando contra Satanás. La epístola a los Hebreos, elevando la vista a él en su gloria después de la ascensión, deriva gran consuelo de este hecho. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 2:17. El misterio de la encarnación es realmente insondable. No lo podemos explicar, solo podemos formularlo. Quizá no haya sido formulado nunca mejor que en las palabras del credo de Atanasio. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. El que si bien es Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un Cristo, uno, no por la conversión de la deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla en Dios. Más allá no puede ir nuestra mente. Lo que vemos en el pesebre es, en las palabras de Charles Wesley, a nuestro Dios circunscrito a un espacio, hecho incomprensiblemente hombre. Incomprensiblemente conviene que recordemos esto, que rechacemos la especulación y que adoremos con un espíritu de aceptación gozosa. Nacido para morir. ¿En qué forma hemos de tomar la encarnación? El Nuevo Testamento no nos propone que nos dediquemos a cavilar sobre los problemas físicos y psicológicos que ellas plantea, sino que adoremos a Dios por el amor que en ella se nos ha mostrado, porque se trata de un gran acto de condescendencia y de anonadamiento. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6. Y todo esto fue para nuestra salvación. Los teólogos a veces han considerado la posibilidad de que la encarnación haya tenido como fin originalmente y en lo fundamental perfeccionar el orden creado y que su significación redentora fue, por decirlo así, un recurso agregado posteriormente por Dios. Pero, como han insistido de forma correcta James Denney, el Nuevo Testamento no conoce una encarnación que pueda definirse aparte de su relación con la expresión, el Calvario y no Belén, en el centro de la revelación, y toda la elaboración del cristianismo que olvide o niegue esto distorsiona al cristianismo, sacándolo fuera de foco. La muerte del cristiano, 1902, página 235. La significación crucial de la cuna de Belén radica en el lugar que ocupa en la secuencia de pasos que condujeron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario, y no podemos entender el mensaje a menos que lo veamos en dicho contexto. El versículo clave del Nuevo Testamento para interpretar la encarnación no es, por consiguiente, la afirmación lisa y llana que aparece en Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, sino más bien la afirmación más amplia de 2 de Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí se nos expresa no sólo el hecho de la encarnación, sino también su significado. Aquí se nos explica la forma en que debemos considerar y tener siempre presente el hecho de que el Hijo de Dios haya tomado nuestra humanidad, no simplemente como una maravilla de la naturaleza, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia. ¿Hecho menos que Dios? A esta altura
No obstante, debemos detenernos para considerar un uso diferente que algunos hacen de los versículos de Pablo que acabamos de citar. En Filipenses 2:7, la frase traducida en la versión popular como dejó a un lado lo que era suyo, y en la versión Reina Valera revisa como se despojó a sí mismo, es literalmente se vació de sí mismo. ¿Acaso esto se preguntan juntamente con la declaración de 2 de Corintios 8:9 de que Jesús se hizo pobre? ¿No arroja alguna luz sobre el carácter de la encarnación misma? ¿No implica acaso que al hacerse hombre hubo alguna medida de reducción de la deidad del Hijo? Esta es la denominada teoría del kenosis, palabra griega que significa vaciamiento. La idea que la inspira en todas sus formas es la que, a fin de ser plenamente hombre, el Hijo tuvo que renunciar a algunas de sus cualidades divinas, porque de otro modo no habría podido compartir de la experiencia de verse limitado por el espacio, el tiempo, el grado de conocimiento y el grado de conciencia, todo lo cual forma parte esencial de la vida verdaderamente humana. Esta teoría ha sido formulada de diferentes maneras. Algunos han sostenido que el Hijo abandonó únicamente sus atributos metafísicos, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, pero que retuvo los atributos morales, la justicia, la santidad, la verdad, etc. Otros han sostenido que cuando se hizo hombre renunció a todos sus poderes específicamente divinos y a su autoconciencia divina también, si bien en el transcurso de su vida terrenal volvió a adquirir este último atributo. En Inglaterra, la teoría del kenosis apareció por primera vez en labios del obispo Gore en 1889, para explicar por qué nuestro Señor ignoraba lo que la alta crítica del siglo XIX creía saber sobre los errores del Antiguo Testamento. La tesis de Gore era la de que, al hacerse hombre el Hijo, hizo abandono de su conocimiento divino en cuanto a los hechos históricos. Si bien retuvo la infalibilidad divina en cuanto a cuestiones morales en el campo de los hechos históricos, sin embargo estaba limitado a las ideas judaicas corrientes, la que aceptó sin discusión, sin saber que no todas eran acertadas. De ahí su tratamiento del Antiguo Testamento como verbalmente inspirado y enteramente fidedigno, y su afirmación de que el Pentateuco pertenecía a Moisés y el Salmo 110 a David, puntos de vista que para Gore resultaban inaceptables. Muchos son los que han seguido a Gore en este aspecto, en busca de significación para no aceptar la estimación que hizo Cristo del Antiguo Testamento. Pero la teoría de la kenosis es inaceptable, porque, en primer lugar, se trata de una especulación a la que no dan a menor apoyo los textos que se citan a su favor. Cuando Pablo dice que el Hijo se vació de sí mismo y se hizo pobre, lo que quiere decir, como lo demuestra el contexto en cada caso, es que hace a un lado no sus atributos y poderes divinos, sino su gloria y dignidad divinas. Aquella gloria que tuve contigo antes que en el mundo fuese, como lo expresa Cristo en su gran oración sacerdotal, Juan 17:5. La traducción que hacen la versión popular y la Reina Valera de Filipenses 2:7 son interpretaciones correctas de significado paulino. No existe apoyo escriturario alguno para la idea de que el Hijo hiciese abandono de ningún aspecto de su deidad. Además,
La teoría mencionada ofrece problemas propios grandes e insolubles. ¿Cómo podemos decir que el hombre Cristo Jesús era plenamente Dios si le faltaban algunas de las cualidades de la deidad? ¿Cómo podemos decir que reveló perfectamente al Padre si algunos de los poderes y atributos del Padre no estaban en él? Mas todavía, si como lo supone la teoría, la humanidad real resultaba incompatible como una deidad plena en la tierra, seguramente que ha de serlo también en el cielo, de modo que se deduce que el hombre de la gloria ha perdido algunos de sus poderes divinos para toda la eternidad. Si, como reza el artículo anglicano segundo, la deidad y la humanidad fueron unidas en una sola persona, en la encarnación, para no ser separadas jamás, parecería resultar ineludible con esta teoría reconocer que en la encarnación la deidad del Hijo hizo claudicación de ciertos atributos divinos para no recuperarlos jamás. Sin embargo, el Nuevo Testamento es claro y definitivo en cuanto a la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Cristo resucitado. Mateo 28:18, 20, Juan 21:17, Efesios 4:10. Mas si frente a esto, los que sostienen la teoría de la kenosis negasen que dichos atributos son incompatibles con la humanidad real en el cielo, ¿qué razón puede aducir para creer que dicha incompatibilidad existía en la tierra? Además, el uso que hace Gore de esta teoría para justificar el hecho de que considera equivocada parte de la enseñanza de Cristo, mientras que sostiene la autoridad divina de lo demás, no resulta aceptable. Cristo afirmó en términos absolutos y categóricos que toda su enseñanza era de Dios, que nunca fue otra cosa que el mensajero de su Padre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Según me enseñó el Padre, así hablo. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 7:16, 8:28, 12:49. Se declaró a sí mismo como un hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Juan 8:40. Frente a estas declaraciones no quedan sino dos caminos: o las aceptamos y asignamos plena autoridad divina a todo lo que Jesús enseñó, incluyendo aquí sus declaraciones sobre la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento, o bien las rechacemos y ponemos en tela de juicio la autoridad divina de la enseñanza en todos sus aspectos. Si Gore realmente deseaba sostener la autoridad de la enseñanza moral y espiritual de Jesús, no debiera haber cuestionado su autoridad con respecto al Antiguo Testamento. Si por otro lado quería a toda costa discrepar con Jesús en lo del Antiguo Testamento, hubiera debido ser consecuente y en ese caso tendría que haber adoptado el criterio de que, ya que la declaración de Jesús acerca de su enseñanza no puede aceptarse tal cual está, no tenemos ninguna obligación de estar de acuerdo con lo que dijo. Si se utiliza la teoría de kenosis para el fin que quiso darle Gore, resulta excesiva. Demuestra que Jesús, al haber renunciado a su conocimiento divino, era totalmente falible, y que cuando afirmó que toda su enseñanza venía de Dios, se estaba engañando a sí mismo y a los demás. Si queremos sostener la autoridad divina de Jesús como Maestro, siguiendo su propia declaración, tenemos que rechazar la teoría del kenosis, o por lo menos debemos rechazar esta aplicación de la misma. Por lo demás, los relatos evangélicos mismos ofrecen pruebas contra la teoría de la kenosis. Es cierto que el conocimiento que tenía Jesús tanto de
cuestiones humanas como divinas era limitado, ocasionalmente pide información. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Cuántos panes tenéis? Marcos 53, 30, 6, 38. Declara que comparte la ignorancia de los ángeles en cuanto al día en que ha de volver. Marcos 13:32. Pero en otros momentos dio muestra de poseer conocimiento sobrenatural. Conoce el pasado oscuro de la mujer samaritana. Juan 4:17. Sabe que cuando Pedro salga a pescar, el primer pez que tome tendrá una moneda en la boca. Mateo 17:27. Sabe, sin que se le diga, que Lázaro está muerto. Juan 11:1 al 13. De igual modo, de tanto en tanto despliega un poder sobrenatural al realizar milagros de curación, de provisión, de alimentos, de resucitación, de muertos. La impresión que dan los evangelios de Jesús no es la de que estuviera totalmente desprovisto de conocimiento y poderes divinos, sino de que se valía de ambos en formas intermitentes, mientras que buena parte del tiempo se contentaba con no hacerlo. La impresión, en otras palabras, no es tanto la de una deidad limitada, sino la de que se refrenaba en el uso de sus capacidades divinas. ¿Cuándo hemos de explicar esta restricción? En términos sin duda de la verdad que tanto predica el Evangelio de Juan en particular, es decir, la entera sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Parte del misterio revelado sobre la deidad es que las tres personas se encuentran en una relación fija entre sí. El Hijo aparece en los Evangelios como una persona divina dependiente que piensa y actúa única y solamente como lo indica el Padre, y no como si fuera absolutamente independiente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:19 y 30. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Nada hago por mí mismo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:28. Corresponde a la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad reconocer la autoridad de la primera persona y someterse a su buena voluntad. Es por ello que se declara Hijo y que la primera persona en su Padre. Si bien es igual al Padre en eternidad, poder y gloria, le es natural representar el papel de Hijo y encontrar gozo en cumplir la voluntad de su Padre. Así como es natural para la primera persona de la Trinidad planificar e iniciar la obra de la deidad, y natural también para la tercera persona proceder a cumplir lo que le indican conjuntamente el Padre y el Hijo. De este modo, la obediencia de Dios hombre al Padre cuando estaba en la tierra no fue resultado de una nueva revelación ocasionada por la encarnación, sino la continuación del tiempo de la relación entre el Hijo y el Padre en el cielo. Como en el cielo, así también en la tierra, el Hijo ocupó un lugar de total dependencia con respecto a la voluntad del Padre. Pero si esto es así realmente, queda todo explicado. El Dios hombre no tenía conocimiento independiente, como tampoco actuaba en forma independiente, así como no hizo todo lo que pudo haber hecho, porque ciertas cosas no respondían a la voluntad del Padre. Véase Mateo 26:53. No sabía conscientemente todo lo que podía haber sabido, si solo lo que el Padre quería que supiese. Su conocimiento, como todo lo demás relacionado con su actividad, estaba limitado por la voluntad de su Padre,
y por ello la razón de su ignorancia de, por ejemplo, la fecha en que había de volver no radicaba en que hubiese hecho abandono de su poder para conocer todas las cosas en el momento de la encarnación, sino en que no era la voluntad del Padre que tuviese conocimiento de este hecho particularmente mientras estaba en la tierra, antes de su pasión. Seguramente que Calvino tenía razón cuando comentó sobre Marcos 13:32 que hasta que no hubo cumplido cabalmente su misión mediatoria, la información que le fue dada después de su resurrección no le fue dada antes, de manera que la limitación del conocimiento de Jesús se ha de explicar no en términos de carácter de la encarnación, sino con relación a la voluntad del Padre para el Hijo mientras éste estaba en la tierra. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, así como en los evangelios hay ciertos hechos que contradicen la teoría de la kenosis, así también no existen hechos en los evangelios que no se puedan explicar mejor sin dicha teoría. Se hizo pobre. Vemos ahora lo que significó para el Hijo de Dios despojarse de sí mismo y hacerse pobre. Significaba poner a un lado su gloria, el verdadero kenosis, una voluntaria restricción de su poder, la aceptación de las penurias, el aislamiento, los malos tratos, la malicia y la incompresión, y finalmente una muerte con tal agonía que espiritual aún más que física, que su alma llegó al punto de quebrantamiento poco antes. Véase Lucas 12:50. Y el relato del Getsemaní. Significaba amor hasta lo sumo para hombres que no lo merecían, para aquellos que, por su pobreza, fuesen enriquecidos. El mensaje de la Navidad es el de que hay esperanza para una humanidad arruinada, esperanza de perdón, esperanza de paz con Dios, esperanza de gloria, porque, siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 30 años más tarde pudiese ser colgado de una cruz. Este es el mensaje más hermoso que el mundo haya escuchado y que jamás habrá de escuchar. Hablamos volublemente del espíritu navideño, pero rara vez queremos decir otra cosa que un espíritu de alegre sentimentalismo a escala familiar, mas lo que hemos dicho nos hace ver claramente que esta frase tendría que despertar en nosotros una tremenda carga de significado. Tendría que significar la reproducción en la vida de los seres humanos de la especial disposición de aquel que por nosotros se hizo pobre en la primera Navidad. Y el espíritu navideño mismo debería ser la marca de todo cristiano a lo largo de todo el año. Constituye una vergüenza aún motivo de deshonra para nosotros hoy el que tantos cristianos, seré más específico, tantos cristianos entre los más firmes y ortodoxos, anden por este mundo en el espíritu del sacerdote y el levita de la parábola de nuestro Señor, viendo la necesidad humana por todas partes, pero tras un piadoso deseo y tal vez una oración para que Dios supla su necesidad, apartando los ojos y pasando por el otro lado. Este no es el espíritu de la Navidad, ni es tampoco el espíritu de aquellos cristianos que por desgracia son tan numerosos, cuya ambición en la vida parece limitarse a la formación de un lindo hogar cristiano de clase media y hacerse un lindo grupo de amistades cristianas de clase media, y que dejan que los sectores de la comunidad que están por debajo de tal clase, tanto cristianos como incrédulos,
se las arreglen por su cuenta. El espíritu navideño no brilla en el creyente egoísta, porque el espíritu de la Navidad es el espíritu de los que, como su maestro, abrazan como principio para todos los actos de su vida el hacerse pobres, gastando y desgastándose, a fin de enriquecer a los demás hombres, dando su tiempo, ocupándose, preocupándose, cuidando a los demás y no solamente a sus amigos, para promover su bien en cualquier sentido en que pudieran requerirse sus servicios. Hay quienes evidencian este espíritu, pero debería haber muchos más. Si Dios en su misericordia nos reaviva, una de las cosas que hará será despertar más de esta clase de espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida. Si anhelamos para nosotros personalmente un despertar espiritual, uno de los pasos que deberíamos dar es el de cultivar dicho espíritu. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchases mi corazón. Salmo 119, 32. Capítulo 5.